Bueno, hoy me tocó hablar, o me pidieron de hablar de comorbilidades en fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, cuando hablamos de comorbilidades ya sabemos que es cuando una misma persona tiene dos o más entidades o dos o más enfermedades y que una puede influenciar en el desarrollo de la otra o en los resultados de la otra enfermedad. Yo creo que siempre cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, tanto en el diagnóstico, durante el desarrollo de la enfermedad, en el tratamiento o en el seguimiento, siempre pensamos en las comorbilidades y todos las tenemos más o menos presentes, pero un poco el objetivo de esta charla es ver cuál es la prevalencia de cada una de estas comorbilidades, cuán importantes son en estos pacientes, y sobre todo qué hacer, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, nosotros sabemos que la hipertensión pulmonar es una comorbilidad del FPI, pero a todos los pacientes le hacemos un cateterismo derecho, a todos los pacientes le tratamos la hipertensión pulmonar, a todos los pacientes le hacemos una polisomnografía o una poligrafía, después veremos por la sospecha o por ser los trastornos del sueño una comorbilidad del FPI, a todos les pedimos una pHimetría. Entonces, un poco el objetivo de esta charla es ver cuáles son las más prevalentes y cómo podemos ayudar a quienes les hacemos screening. Como para arrancar, lo que ya sabemos y ya saben ustedes es la prevalencia de la fibrosis pulmonar idiopática, que varía muy ampliamente y todo tiene que ver con las definiciones y con las metodologías de los estudios. Ya sabemos que tiene un pronóstico pobre y una mortalidad alta, pero lo que nos importa acá es tener en cuenta que muchos de estos pacientes tienen comorbilidades, tanto pulmonares como extrapulmonares, y que estas comorbilidades pueden impactar negativamente en la calidad de vida de estos pacientes y en la sobrevida. Hay muchísimos estudios que confirman la prevalencia de las comorbilidades, la alta prevalencia de las comorbilidades en los pacientes con FPI. De hecho, cuando me puse a buscar para esta charla, hay muchísimos estudios. Yo les voy a mencionar algunos y los que les vaya mencionando todos tienen las citas abajo para después si los quieren buscar. Hay un análisis del 2016 de 272 pacientes con FPI que reportó que el 58% de estos pacientes tenían de 1 a 3 comorbilidades y solo el 12% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática no tenían ninguna comorbilidad. Este es otro estudio del 2020, un poquito más nuevo, de 212 pacientes, donde el 33% de estos pacientes tenían 3 o más comorbilidades y acá la hipertensión pulmonar fue la de mayor prevalencia con un 49%. Este otro registro, este es un registro de pacientes con FPI que comenzó desde el 2014, que fue hasta el 2020, donde se incluyeron 11 países del centro y del este de Europa y incluyeron 3.580 pacientes con FPI diagnosticados a través de un equipo multidisciplinario. Al momento del ingreso, o sea, acá lo que se evaluó fueron las comorbilidades que tenían los pacientes al ingreso del estudio y las que fueron desarrollando a lo largo de la enfermedad, de los años de seguimiento. Al momento del ingreso al estudio, el 91% de estos pacientes tenían al menos una comorbilidad, ¿sí? La más frecuentemente encontrada acá fue la hipertensión con un 53%. El 56% de estos pacientes tenían por lo menos 3 comorbilidades y un 37,8% tenían al menos 4 comorbilidades. A ver, ¿qué es lo que se vio en este estudio? Que no necesariamente un aumento numérico, un simple aumento numérico de las comorbilidades, tenía que ver con peores resultados. ¿Por qué? Porque sí lo que se vio es que los pacientes que tenían peores resultados eran los que tenían más comorbilidades al momento del ingreso al estudio. ¿Bien? No los que fueron desarrollando comorbilidades en esos años que duró. Y esto tiene que ver posiblemente con que las comorbilidades que aparecen más tarde en el curso de la FPI pueden no tener un impacto tan grande en la supervivencia como aquellas que están presentes anteriormente en la enfermedad. Entonces, este gráfico que vemos acá es justamente en estos pacientes. Eran pacientes en realidad que estaban con tratamiento antifibrótico y que evidenció que aumentó el riesgo de muerte en 41% en los pacientes que tenían 4 o más comorbilidades. Pero insisto que estos eran pacientes que tenían comorbilidades
previo al inicio del estudio, o sea que en el momento de que se enrolaron en este estudio ya tenían las comorbilidades presentes. Estos resultados no fueron vistos en pacientes que fueron desarrollando comorbilidades durante el seguimiento. Este gráfico de barras lo que muestra es estas comorbilidades comparadas con sujetos machados por sexo y edad, donde vemos en la barra más oscura la fibrosis pulmonar idiopática, y en las barras grises los sujetos controles. Y como vemos en todas las comorbilidades, se vio una prevalencia mayor en los sujetos con FPI comparados con los sujetos de control. Ahora bien, si hablamos de comorbilidad, básicamente las podemos dividir en las comorbilidades que son las respiratorias y las las extrapulmonares, las pulmonares y las extrapulmonares, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Bueno, después ustedes van a tener una clase mucho más completa y por alguien que sabe mucho más de hipertensión pulmonar, pero básicamente cuando hablamos de hipertensión pulmonar precapilar, que es este grupo de pacientes, lo definimos como una presión en la arteria pulmonar mayor o igual a 20, con una Weight menor de 15, menor o igual a 15, con más de 2 unidades Woods en las resistencias vascular pulmonar y con un índice cardíaco menor de 2,5. ¿Qué pasa con la hipertensión pulmonar? La variación en la prevalencia en pacientes con FPI es muy amplia. ¿Y por qué es tan amplia? Porque la prevalencia no es la misma si uno habla de prevalencia de hipertensión pulmonar a través de un ecotrastorácico, donde llega a un 86%, comparado con prevalencia en estadios, en pacientes donde se les realiza cateterismo pretrasplante pulmonar, donde llega en este caso a un 46%. Entonces depende la herramienta que nosotros utilizamos para el diagnóstico y de los estudios, por supuesto, es cómo va variando la prevalencia de esta comorbilidad. ¿Qué me pareció importante remarcar acá? Las novedades que tenemos en cuanto a las definiciones, porque después vamos a ver que estas novedades o estos cambios en las definiciones cambian las prevalencias también. Entonces, la hipertensión pulmonar ahora, como decíamos recién, se define por una presión en la arteria pulmonar media mayor a 20, una Weight menor o igual a 15 y las resistencias mayores a 2. En estas mismas guías, lo que podemos ver es que el grupo 3, que es del que nosotros estamos hablando, tiene una prevalencia que es bastante común y las dividimos en severa y no severa, la hipertensión pulmonar. Y este es otro cambio que hubo, porque la definición entre severa y no severa la hacemos en función de las resistencias y no de los valores de la presión en la arteria pulmonar. Entonces, una resistencia vascular pulmonar mayor de 5 habla de hipertensión pulmonar severa, y esto tiene una prevalencia del 5 al 10%. Y es más frecuente la hipertensión pulmonar no severa, que es la que definimos por una resistencia vascular pulmonar menor de 5, ¿sí? Con una prevalencia del 20%. Si hablamos de la fisiopatología, en realidad la fisiopatología en este grupo es compleja, digamos, tenemos hipoxemia con desbalance entre lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación, liberación de endotelinas 1 y remodelación de la vasculatura pulmonar. ¿Sí? Más allá de todos los cambios que nosotros sabemos que tenemos en las arterias pulmonares, en los pacientes con FPI, donde tenemos proliferación de músculo liso, donde tenemos engrosamiento de la adventicia y la oclusión de los vasos pulmonares por el tejido cicatrizal. Este es un artículo donde habla de la significancia clínica de la hipertensión pulmonar en las enfermedades intersticiales. Y lo que podemos ver también acá es cómo varía la prevalencia en función del estadio de la enfermedad, ¿sí? La prevalencia varía desde un 14%, ¿sí? En sujetos donde se hizo el diagnóstico sí a través de cateterismo derecho, pero eran pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero va hasta un 39 y a un 86% en estadios finales de la enfermedad, ¿sí? Pacientes que tuvieron un cateterismo derecho previo a la evaluación para trasplante pulmonar, 39% en la evaluación inicial, hasta un 86% al momento del trasplante. Entonces, ¿cómo varía la prevalencia de la hipertensión pulmonar en función del estadio de la enfermedad?
La presencia de hipertensión pulmonar en el contexto de la enfermedad pulmonar intersticial difusa sabemos que está fuertemente asociada con una disminución sobre todo de la capacidad funcional, mayores requerimientos de oxígeno, más riesgos de hospitalización y deterioro de la calidad de vida con mayor mortalidad. Y este gráfico habla de este síndrome de superposición, ¿sí?, de los síntomas que pasan entre la enfermedad intersticial y la hipertensión pulmonar, ¿sí?, donde por un lado vemos la evolución de la enfermedad, ¿sí?, y por otro lado cómo va aumentando la carga de los síntomas, ¿sí?, hasta tener falla del ventrículo derecho cuando hay predominio de la hipertensión pulmonar. Ahora bien, esto es lo que yo les decía recién, cómo cambia la prevalencia en función del cambio con la nueva definición, ¿sí? Con la nueva definición, donde cambian los valores de las resistencias y cambian los valores de la presión de la arteria pulmonar, la prevalencia también varía. Entonces, una prevalencia que en la definición anterior era del 47.6%, actualmente es del 73.6%. Y sepamos también que hay... en estos pacientes se ha encontrado hipertensión pulmonar con una WAIS mayor de 15, ¿sí? O sea que de ese 47%, el fenotipo capilar lo tenían solo el 36%, el fenotipo precapilar lo tenían solo el 36% de los pacientes. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, el diagnóstico es a través de los síntomas y un ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma sabemos que permanece siendo la herramienta que más ampliamente usamos para el diagnóstico, pero ante la sospecha de hipertensión pulmonar tenemos que evaluar presencia de factores de riesgo para hipertensión arterial pulmonar y para tromboembólica crónica. Tenemos que evaluar características clínicas, tenemos que ver las pruebas de función pulmonar, incluyendo la DLCO y la gasometría, el ProBNP, el electro y el ecocardio, una tomografía o centello BQ en casos seleccionados. ¿Y por qué esto? Porque necesitamos todo esto para evaluar la realización de un cateterismo derecho. Porque no a todos los pacientes de nuestro grupo, de este grupo 3 del que estamos hablando, les realizamos un cateterismo derecho. Entonces, ¿a quién le hacemos este cateterismo? Pacientes que están empleando un tratamiento quirúrgico, pacientes en quienes sospecho una hipertensión arterial pulmonar, pacientes en quienes tengo sospecha de una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o si quiero fenotipificar la enfermedad para considerar algunas intervenciones terapéuticas. Si yo veo, por ejemplo, que hay una desproporción entre la enfermedad intersticial y la hipertensión pulmonar. Entonces, estos son los pacientes que tienen indicación de cateterismo derecho, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con la hipertensión pulmonar en estos pacientes? Fundamentalmente en estos pacientes lo que tenemos que hacer es optimizar el tratamiento de base, incluyendo el oxígeno y la rehabilitación respiratoria. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antagonistas de los receptores de la endotelina no han resultado, el sildenafil no ha resultado, el ambrisentan aumenta el riesgo de empeoramiento clínico, el riociguat aumentó el riesgo de empeoramiento clínico, incluido el aumento de la mortalidad. Pero hay como una lucecita de esperanza, dado este estudio que salió, que es el trepostilil inhalado en hipertensión pulmonar debido a enfermedad pulmonar intersticial. Este estudio evaluó pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3, diagnóstico por cinecoronario, por cateterismo derecho, y se enrolaron 326 pacientes, dentro de los cuales 163 fueron para el grupo trepostinil y 163 fueron para el grupo placebo. Fue un estudio que se realizó a 16 semanas y el outcome primario era la distancia recorrida en el test de marcha. Se hacían 12 inhalaciones de trepostinil, 4 veces al día versus placebo. Y lo que se vio en estos pacientes, lo que se vio en el grupo con trepostinil, es que a la semana 16 la diferencia fue de 31,12 metros a favor del grupo trepostinil, que hubo una reducción del 15% del ProBNP, comparado con aumento del 46% en el grupo placebo, y que hubo un empeoramiento clínico de 22% en el grupo trepostinil versus 33% en el grupo placebo. Entonces, bueno, esto después lo verán más en profundidad en la clase de hipertensión pulmonar, pero como digo, creo que es una luz de esperanza para estos pacientes que hasta ahora simplemente viene siendo el tratamiento de su enfermedad de base.
Damos vuelta a la página y pasamos a otra de las comorbilidades pulmonares, que es la alteración del sueño. Cuando uno piensa alteración del sueño, piensa básicamente en SAO, pero tenemos que saber que estos pacientes además tienen alteración de la micro y de la macroarquitectura del sueño, sobre todo a nivel de la etapa REM, donde habitualmente hay un nivel de caída de la saturación nocturna de oxígeno. Bueno, en estos pacientes tenemos desaturación y predominantemente en la etapa REM. Aumenta la incidencia de apneas del sueño, ¿sí? Aumenta el movimiento de piernas, el insomnio y la tos nocturna, que todo esto claramente lleva a un mal descanso nocturno. Una mala calidad del sueño, una mala calidad de vida, aumento de la mortalidad. Los desórdenes del sueño sabemos que nos pueden llevar a enfermedad vascular pulmonar, con el consecuente hipertensión pulmonar y también por esa vía el aumento de la mortalidad. Y los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Que después también vamos a ver que ya de por sí son una comorbilidad. Todo esto, todas estas comorbilidades están interrelacionadas. Bien, la prevalencia de este estudio este artículo incluyó 14 estudios, donde se evaluaron 643 pacientes con EPID y la prevalencia de SAOS fue del 72%, siendo un 40% moderado a severo. Recordemos que dividimos moderado a severo, para los que no son neumonólogos, en función del índice de apneas y hipopneas. Entonces, un 40% de los pacientes con SAOS tenían moderado a severo. Y lo que llamó un poco la atención es que la prevalencia fue mayor en fibrosis pulmonar idiopática que en las enfermedades del tejido conectivo en general. Y también otra de las cosas que se vio es que si bien la desaturación nocturna es mayor en los pacientes con SAO comparados con los FPI que no tienen SAO, no hubo diferencia en la función pulmonar entre estos dos grupos. Bueno, esto es un poco más acerca de la prevalencia. Y saber esto, que la diferencia máxima entre la saturación nocturna, o sea, la desaturación nocturna, cuanto más desaturación nocturna, eso se relaciona en forma inversamente proporcional con la sobrevida y directamente proporcional con el índice de apneas y hipopneas, con la disnea y con la presión sistólica del ventrículo derecho. ¿Qué pasa con el screening? En realidad no hay unas guías que nos direccionen en cuanto al screening y el manejo de los pacientes con SAOS y FPI, ¿sí? Pero bueno, sí lo que me parece importante es que, dada la alta prevalencia que tiene, como vimos recién, el SAOS y la hipoxemia nocturna en esta población, combinada con la presencia de síntomas atípicos, nosotros tenemos que tener un umbral mucho más bajo para la detección. Y el gold estándar sigue siendo la polisomnografía. Bueno, nosotros sabemos que tenemos la poligrafía, que hoy por hoy es mucho más usado que la polisomnografía. De hecho, hay un estudio acá en Argentina de prevalencia de SAOS por poligrafía en pacientes con FPI. Pero lo cierto es que en este caso, nosotros queremos ver, como decíamos, toda la alteración del sueño, de la macro y de la microarquitectura del sueño. Y lo ideal, una polisomnografía, porque eso lo podríamos ver a través de una polisomno, ver las distintas etapas del sueño. Entonces sigue siendo el gold estándar la polisomnografía. Ahora, ¿qué se vio en cuanto al tratamiento? Bueno, claramente hay diferentes estudios, pero evidencian que el tratamiento con CPAP en pacientes con SAOS moderado, severo y FPI mejora la calidad de vida y la calidad del sueño. En realidad, esto pasa igual que en los pacientes SAOS no FPI, ¿sí? Lo que está un poco en duda es el tema del impacto del uso del oxígeno para la desaturación nocturna, porque el impacto en la calidad de vida no está del todo claro, aunque lo sigamos usando. Seguimos dando vuelta a la página y vamos a hablar ahora de otras de las comorbilidades pulmonares, que es el cáncer de pulmón. Bueno, sabemos que la fibrosis pulmonar idiopática es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, que la prevalencia es mayor en pacientes que tienen el síndrome combinado de fibrosis y enfisema, más que en pacientes con FPI sola, y comparado con la población general, estos pacientes tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón. Y que la prevalencia ha sido reportada entre un 2,7 a un 48%. La mayoría de los cánceres de pulmón en los pacientes con FPI se desarrollan en zonas periféricas del pulmón,
y hay alteraciones genéticas, incluyendo mutaciones de ciertos genes, por ejemplo, también la deficiencia de telomerasa, el acortamiento de los telómeros, que representan mecanismos que están comúnmente encontrados en ambas entidades, pero que juegan diferentes roles. Por ejemplo, se vio que en el cáncer de pulmón, el acortamiento de los telómeros está relacionado con la habilidad que tiene el tumor de metastatizar. Entonces, digamos, vemos mutaciones que son similares, pero juegan roles diferentes en las dos enfermedades. O sea, comparten mutaciones, quiero decir. El tipo histológico es el carcinoma de células escamosas, es seguido en frecuencia por el adenocarcinoma. Y bueno, ¿y qué hacemos con un nódulo pulmonar en un paciente con FPI? La verdad es que el seguimiento, si nosotros vemos, es más o menos parecido. Los nódulos pulmonares los controlamos, en función del tamaño los controlamos a los 12, lo controlamos a los 6 a 12 meses, o un poquito más cerca cuando los nódulos son más grandes. Un nódulo ya mayor de 8 milímetros, lo ideal hacer un PET-TC, ¿sí? Para evaluar si seguimos vigilancia con TACAR o hacemos biopsia, y si tienen un alto pretest clínico de malignidad, el PET-TC también para estadificación y tratamiento en función de la estadificación. Ahora, en el tema del cáncer de pulmón, yo hablando con un amigo y colega que sabe mucho más de cáncer de pulmón que yo, bueno, y acá está Silvia también, cuando yo hace poquito estuvimos juntos y yo le contaba lo que estaba leyendo de cáncer de pulmón en FPI, él me dijo, ojo Luján, porque habría que ver dónde entran estos pacientes en el tema del screening para cáncer de pulmón. Porque las guías lo que nos dicen es que individuos con comorbilidades que sustancialmente limitan su calidad de vida no son candidatos para el screening con baja dosis de cáncer de pulmón. Entonces me parece que acá puede generar ciertas dudas, ¿no? Y cierta discusión, porque en realidad es muy fácil en pacientes, o la decisión quizás no es tan difícil, en pacientes que tienen una enfermedad muy severa o muy avanzada, si FPI o no FPI, ¿no? El tema es qué pasa en aquellos pacientes con estadios y condiciones menos avanzadas de la enfermedad, donde ahí ya tendríamos que determinar individualmente cuán significativa es la enfermedad para ver si se justifica hacer o no screening con baja dosis en cáncer de pulmón. ¿Sí? Todo esto en función como les decía, del estadio de la fibrosis pulmonar y de los beneficios que podemos obtener. A la vez, hablando también del screening, bueno, nosotros descubrimos un nódulo pulmonar en un paciente con un FPI. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? Bueno, hay muchos estudios de pacientes, hay estudios de pacientes con tratamientos quirúrgicos, con tratamientos de quimio, con tratamientos de rayos. Hay un estudio retrospectivo que incluyó 350 pacientes, que le muestro acá primero, en estadio 1A, donde se vio que la sobrevida es menor. Pacientes con FPI que se someten, que tienen un estadio 1A de cáncer de pulmón, tienen una sobrevida mucho menor que el paciente no FPI y tienen una mortalidad posoperatoria también mayor. Hay otro estudio de 870 pacientes, ¿sí? Donde el cáncer de pulmón fue resecado quirúrgicamente, donde también evidencia una mortalidad mayor relacionada con la cirugía y una sobrevida menor a 5 años en pacientes con FPI comparados con pacientes no FPI. Por eso digo que también es importante tener en cuenta todas estas cuestiones en el momento que pensamos en hacer screening en un paciente con FPI para cáncer de pulmón. Entonces, sabemos que es un factor de riesgo independiente. Y hay estudios que sugieren el screening anual con tomografía de baja dosis en pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón y FPI, incluyendo los que tienen este síndrome de superposición y una alta carga tabáquica. Una vez que lo diagnosticamos, bueno, el manejo es igual que en el resto de la población, la posibilidad de quimioterapia, radioterapia, intervención quirúrgica, ¿sí? O cualquiera de ellas combinadas, tomando en consideración lo que hablamos antes, ¿no? También sabiendo que la resección quirúrgica
es efectiva, aumentando el riesgo postoperatorio, y también aumenta el riesgo de exacerbación aguda, ¿sí? El riesgo de exacerbación aguda ha sido reportada en pacientes con FPI y resección quirúrgica en un 7 a un 32%. Y también esto ha sido reportado en pacientes con FPI en tratamiento con quimio y radioterapia. Por eso digo que es muy importante en este caso no hacerlo en forma global, tomar paciente por paciente, sobre todo evaluar el estadio de la enfermedad, de la fibrosis pulmonar, para ver si justificamos o no hacer el screening con baja dosis para cáncer de pulmón. Pasamos a la última comorbilidad pulmonar. Esta la vamos a pasar relativamente rápido porque vamos a hacer un pequeño repaso, porque sé que el doctor Papucci ya les habló de síndrome combinado de fibrosis pulmonar enfisema, les habló bastante. Recordemos simplemente para la definición que nosotros tenemos que tener dos cosas. Enfisema de cualquier tipo, definido en una tomografía de alta resolución, ¿sí? Con áreas de baja atenuación que pueden estar definidas por una pared bien finita o sin pared, pero que involucra al menos un 5% del total del volumen pulmonar, y fibrosis pulmonar de cualquier subtipo, ¿sí? Esa es la definición del síndrome combinado. Después tenemos el síndrome clínico, pero que ya es más complejo, pero recordemos que para el síndrome combinado tenemos que tener el enfisema y la fibrosis pulmonar, que tiene una prevalencia estimada que va del 8 al 67% y que se ve más frecuentemente en tabaquistas y en hombres, con una edad promedio en 65 a 70 años. Y la comorbilidad más frecuente del síndrome de combinado, fibrosis, enfisema, es el cáncer de pulmón y la hipertensión pulmonar. Recordemos que en estos pacientes es importante el funcional respiratorio y que tenemos diferencias con aquellos pacientes que tienen FPI sola, aislada. Esto tiene espirometría y volúmenes preservados con una DLCO disminuida, y comparada con la FPI aislada, estos pacientes tienen mayores volúmenes pulmonares, ¿sí? FBC, TLC, con mayor volumen residual y menor difusión de monóxido de carbono. Entonces, esto es tan variable porque en realidad todo lo que es volúmenes, capacidad vital forzada, capacidad pulmonar total, la verdad es que son variables, entonces es muy difícil solamente monitorizarlos con estos estudios funcionales. Por eso es importante en estos pacientes utilizar también parámetros clínicos de imágenes y el funcional en conjunto. Bueno, este es el gráfico que aparece en las guías. Donde lo que hace es marcar lo que venimos hablando, ¿sí? Básicamente los volúmenes, la capacidad pulmonar total, la capacidad vital forzada es variable, puede ser normal, con una DLCO disminuida, y eso es lo que lo diferencia en general de la FPI aislada. El tratamiento del síndrome combinado, tenemos las medidas generales, dentro de las cuales por supuesto está la cesación tabáquica, el oxígeno domiciliario, la rehabilitación respiratoria, el tratamiento antifibrótico de la fibrosis pulmonar idiopática, el tratamiento del enfisema, la evaluación de hipertensión pulmonar, de cáncer de pulmón y tratamiento adecuado de todas las comorbilidades, y en el caso que corresponda y que el paciente califique, el trasplante pulmonar. Bueno, vamos a pasar ahora a las comorbilidades extrapulmonares, vamos a hablar de las más importantes. Bueno, el reflujo gastroesofágico y la fibrosis pulmonar idiopática están presentes en el 60% de los pacientes. En algún momento se habló de que el reflujo podía estar como un patógeno en el desarrollo o progresión de la fibrosis pulmonar idiopática, pero después no había literatura con peso que soportara esto, ¿sí? Si las directrices internacionales hoy en día recomiendan en forma condicional el uso de la terapia antiácido para pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, o sea, no todo paciente con FPI tiene que tener un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Si bien está claro que la sobrevida va a disminuir mucho en pacientes, o disminuye en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y reflujo gastroesofágico no tratado. En pacientes en que ambas patologías están presentes, en general el reflujo es silente y está asociado con una función esofágica preservada, pero con un enlentecimiento del clearance del ácido gástrico, y esto usualmente se presenta cuando el paciente está en posición supina. Si bien no hubo literatura que apoye
el argumento del reflujo como un patógeno o que está involucrado en el desarrollo de la fibrosis pulmonar idiopática, sí hay artículos que avalan o que apoyan el reflujo en el desarrollo o que contribuyen en la exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática. La aspiración oculta de contenido gástrico, ¿sí?, como un posible mecanismo que podría conducir a la exacerbación de la FPI. En este estudio lo que se hizo, que yo les muestro acá, es utilizar la pepsina como un marcador del contenido gástrico, de la aspiración del contenido gástrico. Lo que se hizo fue VAL en pacientes con FPI estable y pacientes con una exacerbación aguda del FPI. Y lo que se vio en estos pacientes es que los niveles de pepsina estaban elevados en la exacerbación aguda comparados con los pacientes con FPI estable. Y un estudio que salieron de los brazos del CAPACITY y el ASCEND que no mostraron diferencias significativas en los resultados del tratamiento del FPI con terapia antirreflujo. Sí, lo que se vio es que hubo un aumento de las infecciones en el grupo con inhibidores de la bomba de protones. Por eso es que es muy importante que los pacientes sintomáticos sí se traten, ¿sí?, porque sí sabemos que los resultados son peores en pacientes con FPI reflujo gastroesofágico no tratado. Pero el tratamiento asintomático, ¿sí?, eso sí es lo que debe también evaluarse caso por caso, evaluando riesgos y beneficios de la terapia. Por esto que decimos antes del aumento de las infecciones en el grupo con tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Bien, vamos a pasar a las enfermedades cardíacas. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática está asociada con varias y con diferentes comorbilidades cardíacas. Por un lado tenemos la fibrilación auricular con una prevalencia que va del 6 al 19%, también hay descritas otras arritmias, tenemos la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. Bien, la prevalencia de enfermedad coronaria es de un 3 a un 68%. Hay una cohorte de 73 pacientes a quienes se les había realizado un cateterismo derecho pretrasplante pulmonar, donde evidenció un 28% de enfermedad coronaria severa. Sabemos que la sobrevida de estos pacientes, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática y enfermedad coronaria grave, fue peor que los pacientes que tenían una enfermedad coronaria no grave, ¿sí?, y disminuyendo mucho la supervivencia, o sea, la supervivencia desde el momento del cateterismo izquierdo, ¿sí?, estaba en aproximadamente 1.5 años. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Le hacemos un cateterismo izquierdo a todos los pacientes? No, claramente no. Pero sí lo que podemos hacer es prestarle un poco más de atención a las calcificaciones en las arterias coronarias. Porque la presencia de moderadas a severas calcificaciones en las arterias coronarias, en la tomografía que nosotros hacemos en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 85% para el diagnóstico de enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, cosas que podemos tener en cuenta, ¿sí?, porque claramente esto sí empeora la sobrevida y tienen peor pronóstico los pacientes con enfermedad coronaria. No les vamos a hacer a todos un cateterismo izquierdo, pero sí prestarle atención a ver calcificaciones en las coronarias en la tomografía de alta resolución que le hacemos a nuestros pacientes con FPI. Vamos a pasar a otra de las comorbilidades, que es la embolia pulmonar y el tromboembolismo venoso. Bueno, primero, en cuanto a la prevalencia, sabemos que el riesgo de tromboembolismo venoso es 3 a 6 veces mayor en pacientes con FPI comparado con los controles, y la prevalencia de tromboembolismo venoso en FPI es del 2%. Ahora bien, sabemos que en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática que tiene un empeoramiento agudo o subagudo en el cual su funcional permanece estable, y la verdad es que tenemos que pensarlo, igual en una exacerbación aguda tenemos que pensarlo. Y tenemos que diagnosticarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque se vio que la warfarina en pacientes con FPI, pero que no requerían anticoagulación por una causa no FPI, ¿sí?, aumentaban el riesgo de muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener el diagnóstico para empezar un tratamiento de anticoagulación en estos pacientes.
Bueno, y como para ir concluyendo, vamos a hablar de depresión y ansiedad. La depresión tiene una prevalencia en estos pacientes del 12 al 49% y la prevalencia de ansiedad en estos pacientes está descrita en un 27 a un 31%. Pero me pareció interesante este artículo. El objetivo era ver la prevalencia justamente y el impacto de ciertos marcadores en la ansiedad y en la depresión. ¿Sí? Entonces esto es lo que se hacía, incluyó 124 pacientes con FPI, donde se los daba un cuestionario que el paciente completaba con 14 preguntas y se podía llegar al diagnóstico de depresión o ansiedad, border o caso probable. Y bueno, y la verdad es que lo que se vio en este estudio es que el 12% de los pacientes cumplieron criterios de ansiedad y un 19% estuvieron clasificados como border. Y el 7% cumplieron criterios de depresión y el 16% clasificaron como border. Digo, ¿por qué me parece importante esto? Porque yo creo que muchas veces no le damos la relevancia que tiene, ¿no? a la depresión, a la ansiedad en estos pacientes. Y estos artículos lo que sí sugieren es una terapia conductual en estos pacientes, ayudarlos desde el punto de vista psicológico, que la verdad muchas veces eso lo relegamos, ¿no? Este estudio, a la vez, cuando hizo un análisis de regresión para ver cuáles eran los factores o los factores que influían en la depresión y en la ansiedad, lo que se vio es que el número de comorbilidades y la escala de disnea eran lo que modificaban o eran predictores para, aumentaban la posibilidad, ¿sí? de disnea y de ansiedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, el número de comorbilidades en los pacientes border para depresión con un odds ratio de 2.26 y la disnea con un odds ratio de 2.4 para casos border, y para los casos confirmados, ¿sí? Lo mismo, las comorbilidades con unos radios de 2 y miren la disnea con unos radios de 3.8. Y en el caso de la ansiedad se vio lo mismo para los casos, ¿sí? definidos de ansiedad, ¿bien? Con unos radios de 1.7 para el número de comorbilidades y con unos radios de 2.5 para la escala de disnea. Entonces, ¿cómo estas cuestiones pueden influir en la depresión y en la ansiedad? Y por último, para terminar, la diabetes, que también está descrita como una comorbilidad. A ver, se desconoce el efecto del control glucémico sobre la progresión de la FPI, la verdad, pero bueno, tiene una prevalencia del 10 al 42% y saber que en estos pacientes lo que tenemos que hacer es un tratamiento estándar de la diabetes. Bueno, como conclusión, saber que es muy importante la evaluación y el manejo de las comorbilidades en estos pacientes, porque es fundamental para el manejo de la enfermedad, no solamente basarnos en el tratamiento puntual de la FPI con los antifibróticos, sino hacer una mirada más global del paciente y tener un umbral más bajo para todas estas comorbilidades que mencionamos. Y bueno, saber que la adecuada evaluación y el manejo de las comorbilidades pueden mejorar la calidad de vida y tienen el potencial de mejorar la sobrevida del paciente con FPI. Bueno, muchísimas gracias.